El hecho de ver al paciente sentado, vamos a llamarlo tan coloquial, con el cerebro al aire, obviamente en un ambiente controlado y estéril, pero el paciente hablando, es impresionante. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, soy Claudia Mejía y estamos aquí en un nuevo programa de Ya Oíste. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Clau, con el gusto de estar nuevamente contigo en cabina y sobre todo con mucha inquietud respecto al tema que vamos a hablar, que es anestesia. La verdad es que creo que hay muchos mitos, mucha carnita de dónde tomar para esta conversación y para eso le damos la bienvenida a nuestro invitado, que es el doctor Ángel Basurto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me presento, soy el doctor Ángel Basurto. Un gusto estar compartiendo precisamente estos temas que son de gran interés para la población general, puesto que ya comentábamos, existen muchos mitos, muchos miedos, incertidumbre. Platicábamos justamente el hecho de que algo que no sepa qué es lo que va a suceder si es que voy a ser sometido a un procedimiento anestésico, el desconocimiento, la falta de información genera incertidumbre y eso genera miedo y eso genera ansiedad. Entonces, bueno, precisamente esclarecer todos estos puntos, temas, creo que es algo muy importante para la población. Bueno, a mí la única vez que me han anestesiado es cuando me quitaron las muelas. Okay. Entonces imagino que si te someten a un procedimiento quirúrgico y se hace una anestesia general, que supongo que es un tipo de anestesia. Así es. Ha de ser como muy pánico, ¿no? No sé, ¿a ti te ha pasado, Cris? No, estoy en el mismo caso que tú. A mí solo me han puesto la anestesia en procedimientos de ortodoncia o de la boca en general y no me ha tocado, pero sí he escuchado mucha gente que tiene estas dudas, sobre todo con la anestesia general. Y creo que me gustaría empezar por ahí. ¿Cuáles son los tipos de anestesia? Okay. Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia principal entre uno y otro? Porque creo que a veces escuchamos anestesia y de inmediato nos cerramos, pero hay diferentes opciones y sobre todo creo que cada una tiene un objetivo. Claro, podemos definir el abordaje anestésico previo a un procedimiento quirúrgico en dos grandes mundos. La anestesia general, que vamos a llamarlo así, es cuando te duermen todo completamente. La inducción es a través de un suero que le colocan al paciente, comúnmente conocido como suero. Esto se llama inducción endovenosa porque los medicamentos van directamente al torrente sanguíneo dentro de una vena y bueno, pues el mantenimiento anestésico a través de agentes inductores, ya sea administrados vía endovenosa o bien vía inhalatoria, que son otro tipo de medicamentos que mantienen al paciente dormido, de grado médico por supuesto, y bueno, administración de otros medicamentos igualmente para quitar el dolor, antibióticos, para quitar la inflamación, por ejemplo. Entonces, bueno, es una serie de medicamentos que se utilizan con el efecto deseado de dormir completamente al paciente para que lo sometan a un procedimiento quirúrgico y bueno, pues habiendo terminado el procedimiento quirúrgico, despertar al paciente, ¿ok? Sacarlo de ese plano anestésico en el que se encontraba. Y el otro mundo es la anestesia regional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues administración de un anestésico local, normalmente en el eje neuroaxial, esto es en la espalda, comúnmente conocido como la raquia, ¿sale? El hecho de decir raquia es sinónimo de anestesia neuroaxial o anestesia regional. Es lo mismo. Yo siempre le explico a los pacientes, ¿cómo te han operado? Me pusieron la raquia. Perfecto. Anestesia neuroaxial. ¿Ok? Y se vale, porque es en un lenguaje coloquial, como la gente comúnmente lo conoce. Entonces, este es el otro mundo. ¿Qué significa administración de un anestésico local directamente en la espalda, en el eje neuroaxial, donde nacen todos los nervios? Y esto permite una sección medular farmacológica inducida irreversible. Suena muy complejo, pero es que se duerma literalmente de la cintura para abajo, o sea, de donde se está administrando el medicamento en la espalda, de ahí hacia abajo. Esa es la potencia farmacológica que tienen los medicamentos, ¿ok? Y bueno, pues es realmente el otro mundo. Luego me imaginé una mujer embarazada que dice, ponme todo lo que quieras, ya siento mucho dolor, ¿no? Sí. Supongo que es este tipo de anestesia. Exactamente. Okay. Obviamente hay niveles anestésicos. ¿A dónde voy? No es lo mismo la colocación de anestesia para un parto que para una cesárea,
que para una fractura, por ejemplo. A pesar de que los 3 abordajes son bajo anestesia neuroaxial, bueno, pues se administra diferente dosis en un espacio anatómico distinto para generar un efecto deseado igualmente distinto, ¿ok? ¿Por qué? Por el tipo de paciente, por el tipo de abordaje, porque la paciente se encuentra en trabajo de parto, por ejemplo, pero no se quiere inhibir justamente el trabajo de parto, las contracciones, entonces se utiliza una dosis diferente, ¿ok? Entonces, démonos cuenta que a pesar de que hablamos de la misma área de la anestesia neuroaxial, son situaciones clínicas diferentes. Sí, que depende de cada paciente. Exacto. Y del procedimiento. Ahora, ahorita hablabas de que son estos medicamentos para inducir al sueño, por decirlo así, al paciente, pero también para inhibir el dolor. Esto me genera mucha curiosidad porque en primeros auxilios dicen que el inconsciente siente, ¿no? O sea, son 2 cosas diferentes, el que te duerman, por así decirlo, y el inhibir el dolor. Definitivamente. O sea, son 2 áreas completamente distintas. Fíjate, para la inducción vía endovenosa, ya lo platicábamos, medicamentos que se administran directamente en el torrente sanguíneo del paciente a través de un suero, de una solución endovenosa. Bueno, nosotros debemos administrar medicamentos, que le quiten al paciente precisamente la molestia de la ansiedad, el nerviosismo, y se llaman ansiolíticos. Medicamentos que le quiten el dolor, utilizamos opioides, en su caso, de grado médico, por supuesto, y con una potencia tal que permitan, por ejemplo, que le abra el tórax a un paciente, esto se llama esternotomía, para que le puedan operar el corazón. Imagínate la potencia de los medicamentos anestésicos. Medicamentos, justamente ya platicabas, que inducen el sueño del paciente. O sea, que permiten que se duerma y que se mantenga dormido durante el procedimiento quirúrgico. Medicamentos que bloquean la acción, vamos a hablar en un tema anatómico muy específico de la placa neuromuscular. ¿Qué es esto? Bueno, pues el efecto de la unión entre los nervios y los músculos para generar una contracción. Entonces, hay medicamentos tan específicos y tan avanzados que impiden esa conducción nerviosa y bloquean este sitio anatómico. ¿Para qué? Para que el paciente se mantenga, por ejemplo, bien acoplado a la ventilación mecánica, que es al ventilador al cual va a ser conectado durante el procedimiento anestésico. Y bueno, pues el resto de medicamentos que se utilizan precisamente para evitar una infección, justamente de continuidad del plan anestésico, para que el paciente no perciba ninguna clase de efecto nociceptivo o bien doloroso. O sea, es una serie de medicamentos que se utilizan en combinación con dosis específicas calculadas, precisas para el paciente con base en su peso, su estatura, su estado hemodinámico, por ejemplo, su edad, el tipo de procedimiento. Y bueno, en coadyuvancia generan el efecto deseado. Me encantaría ver qué pasa en el cuerpo cuando administran estos procedimientos, estos medicamentos. Imagínate de ver, o sea, si tuviéramos la posibilidad de ver... Súper gráfico. Exacto, qué es lo que está sucediendo en tiempo real, ¿no? Háblese, no sé, se me ocurre vasoconstricción, vasodilatación, taquicardia, o sea, como qué efectos tienen precisamente en tiempo real. Sería fascinante poder analizarlo. Obviamente nosotros lo monitorizamos. Todo eso que ideológicamente lo podríamos considerar, nosotros tenemos manera de monitorizarlo en tiempo real. Supongo que su labor es debe de ser tan precisa, porque si pasa de los medicamentos o es menos medicamento, hay un riesgo. Exacto, justamente es lo que platicábamos. Vamos a poner un ejemplo que yo siempre le platico a los pacientes. El hecho de que me preguntan, doctor, ¿existen riesgos para la aplicación de la anestesia? Les digo, por supuesto, como para todo. Tú te subes a un avión y el capitán o el piloto no tiene la capacidad de decirte, no se va a caer el avión, al 100% te aseguro que no le va a pasar nada. No hay forma. A pesar de que la industria aeronáutica es de las más seguras a nivel mundial por el grado de control y profesionalismo que se tiene, bueno, pues así también el tema médico. O sea, en la anestesia existen, por supuesto, riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico, anestésico, a una reacción alérgica que probablemente el paciente no sabía que era alérgico, a cualquier otro evento colateral que se podría llegar a presentar. Sin embargo, estos riesgos tenemos actualmente, gracias al avance tecnológico, pues manera de limitarlos, ¿ok? Hacer que cada vez sean menores. No los podemos eliminar, pero sí hacer que cada vez sean menores. Sí, claro. ¿Okay? O sea, hasta en la toma de las aspirinas, que es lo más normalizado del mundo, hay riesgos, ¿no? Uno de nuestros compañeros, Javier, él es alérgico a las sulfas. Ok. Y entonces ahí tiene un cierto riesgo. Y es la cosa más normal del mundo, pero pues cada cuerpo es diferente. Exacto. Ahí me genera la duda, ¿qué pasa cuando administran una anestesia y hay una reacción alérgica? Obviamente tienen medicamentos, pero ¿se interrumpe el procedimiento o solo tienen que hacer ajustes? ¿Qué sucede? Porque supongo que es una situación de muchísimo estrés. Muchísimo estrés. Obviamente esto puede condicionar que se suspenda definitivamente el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, como en todo, hay grados, ¿no?
de complejidad y pues de gravedad de la reacción alérgica. Desde un rash, ¿no? Que es como un enrojecimiento de la piel, hasta paro cardiorrespiratorio, ¿ok? O sea, sería el peor de los escenarios. Y sí, ya platicabas, hay manera de limitarlos. Lo ideal es identificarlo en el momento cero, ¿no? De que se está presentando un evento alérgico y bueno, administrar los medicamentos oportunamente a las dosis efectivas de tal suerte que, bueno, pues se pueda limitar dicho efecto adverso y bueno, pues resolver de tal suerte que siempre se mantenga la seguridad del paciente. ¿Y no es posible identificarlo antes? No siempre. Hay ocasiones que los pacientes no saben que son alérgicos a algún medicamento y cuando se administra vía endovenosa, pues no es responsabilidad pues ni del profesional ni del paciente, simplemente era un desconocimiento. Entonces, si el paciente, por ejemplo, el que ya mencionabas de tu compañero, que ya se sabe alérgico precisamente a un medicamento específico, bueno, pues ya sería pues casi irrisorio el hecho de administrarlo a pesar de que el paciente te está diciendo que es alérgico. Se buscan algunas otras opciones, en este caso de antibióticos. Aquí viene un tema que siempre hablamos en nuestros programas, Chris, que decimos que ser 100% honestos con nuestros médicos o con las personas que van a estar ahí para este procedimiento, ¿no? O sea, ser honestos y decir soy alérgico a esto, pasa esto, tengo esto, antes de. Y sobre todo no desestimar información porque pareciera que esto no es importante, no lo necesitas saber y hasta esos pequeños detalles nos pueden generar una complicación mayor. Exacto. Por ejemplo, el hecho de ser justamente honesto en el tema de tomar, fumar, o sea, siempre se le pregunta al paciente porque si hay un involucro en la función cardiovascular, respiratoria, metabólica. Por ejemplo, que el paciente consuma alguna clase de sustancia o estupefaciente. Y claro que tiene una repercusión farmacológica. Probablemente el paciente requiere un poco más de dosis de la que idealmente debería ser administrada si no lo consumiera, ¿no? Se me ocurre un ejemplo muy particular. Pero bueno, justamente, ¿no? El hecho de ser 100% honesto en los antecedentes, en datos específicos, bueno, pues van a asegurar que precisamente todo salga de la mejor manera y bueno, pues se limiten justamente los riesgos que ya platicábamos. ¿Cómo podrías tú, por ejemplo, hablabas que hay avances ya en esto de la medicina, en la anestesiología? ¿Cómo podrías tú decirle a tu paciente o qué le dices a tu paciente que tranquilo? O sea, sí hay riesgos, pero va a estar bien. Exacto. Actualmente, así como la cirugía, también la anestesia ha avanzado. Actualmente tenemos manera de monitorizar el plano anestésico del paciente, es decir, qué tan dormido está el paciente durante la cirugía. Si tiene o no dolor, o sea, eso es también muy nuevo, tiene algunos años a la fecha. ¿Qué tanto le está doliendo al paciente? O si requiere una dosis adicional de medicamento que limite el dolor. Tenemos manera de monitorizar justamente los medicamentos que platicábamos, ¿no? El hecho del bloqueo neuromuscular también, que también acoplado se puede encontrar el paciente a la ventilación mecánica a través de este sistema de monitoreo. Sistema de monitoreo de la función cardiovascular en tiempo real, catéteres muy avanzados que nos permiten saber cuánto está funcionando el ventrículo izquierdo del corazón en tiempo real, lo cual es una maravilla. Tenemos manera de monitorizar la presión arterial ya no con el clásico manguito, ¿no? El que te colocaba en el baumanómetro. Sí. Exacto. Ahora hay catéteres vía endoarterial, o sea, dentro de las arterias que nos permiten monitorizar la presión arterial y la función cardiovascular en tiempo real. O sea, la verdad es que ha avanzado también muchísimo la práctica anestésica. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en seguridad para el paciente. Creo que es lo más importante de lo que podemos recalcar, ¿no? La seguridad del evento anestésico y, bueno, pues quirúrgico y obviamente la tranquilidad del cirujano, del anestesiólogo y de todo el equipo. Me imagino que ha evolucionado en estos años. ¿Cuánto no va a evolucionar en los años que vienen toda esta práctica? Yo conozco una psicóloga, la doctora Karen Talavera, que hizo una investigación hace algunos años sobre el tratamiento psicológico previo y posterior a una cirugía, cómo influía y llegaron a determinar que tener un tratamiento psicológico antes y posterior disminuía los costos en cuanto a la cantidad de anestesia que requerían los pacientes. La verdad, a mí me pareció muy interesante porque ni siquiera es no es un avance tecnológico, sino es un complemento del proceso que ustedes llevan a cabo. En coadyuvancia, claro. Que ahí, ¿qué tanto afecta el estado anímico de la persona al momento de la anestesia? Es definitivo, o sea, es súper determinante. Hay un término médico que se llama hipertensión reactiva, ¿lo han escuchado? Llega el paciente a la sala quirúrgica o el síndrome de la bata blanca en los niños. ¿Qué pasa cuando al niño le dicen, si te portas mal te voy a llevar al doctor? Y entonces, ¿quién es el doctor? Pues un villano, ¿no? Llega claro. y me va a picar, me va a poner una inyección y el pobre niño, ¿ok? Entonces, de por sí el ambiente quirúrgico para los niños, por ejemplo, es estresante porque es gente que no conocen, es un ambiente frío, es un ambiente para ellos hostil, porque no conocen, no saben dónde están, no saben qué les va a hacer, si les va a doler. Y bueno, pues aunado a eso, el hecho
precisamente de ver a personas desconocidas y bueno, eso puede generar en los niños alteración, ¿ok? Precisamente de su estado anímico. O en los adultos ya platicábamos la hipertensión reactiva. Y sí está bien descrita, ¿no? El hecho de que por nerviosismo se liberan catecolaminas al torrente sanguíneo y eso eleva la presión arterial del paciente. Y probablemente el paciente diga, yo no soy hipertenso, no sé qué me pasó. Y la presión arterial en 200/160, ¿no? Y sí sucede. Pero es solamente una hipertensión inducida, vamos a llamarlo así, por el nerviosismo, por la incertidumbre o el desconocimiento de qué va a suceder en este momento. Ya lo platicábamos. Hay pacientes que le tienen más miedo al procedimiento anestésico, al abordaje anestésico, vamos a ponerlo entre comillas, porque me voy a quedar en la plancha, que al propio evento quirúrgico. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Sí, eso es lo que más se escucha, ¿no? Sí. Ya, me voy a quedar ahí, ya, no voy a despertar. Exacto. Que precisamente lo decías, el arte de la anestesia no es solo el inducir el sueño, el inhibir el dolor, también en un momento dado es cómo lo van a sacar de ese estado y estar ya lo más normal posible, ¿no? O sea, es todo un proceso de inicio a fin. Exacto, y es un involucro precisamente de todas las constantes vitales, del estado del paciente, de cuánto está sangrando en la cirugía. O sea, se monitoriza y se analiza en tiempo real todo lo que está sucediendo, de tal suerte que el paciente esté en un buen plano, cardiovascularmente estable, hemodinámicamente estable, que su corazón, sus riñones, todo esté funcionando perfectamente bien, de tal suerte que, bueno, pues se pueda llegar a un resultado deseado y efectivo. A veces creo que se minimiza un poquito el papel de un anestesiólogo en las cirugías. Mucha gente tiene esta idea de llegan, te duermen y se van. Y se van, Ajá, y ya sí. me dejó, y bueno, ¿quién me va a despertar, no? Yo Claro, tenía esa fíjate. idea. Hasta que ahorita que nos estás comentando que estás monitoreando en todo momento. En todo momento, o sea, el anestesiólogo está antes de que entres a la sala quirúrgica y se va contigo a una unidad de recuperación postanestésica. Normalmente los pacientes no se acuerdan, bueno, cuando son sometidos a anestesia general, pero el anestesiólogo está en todo momento porque justamente es quien va a inducir, va a mantener y va a sacar al paciente de ese plano anestésico en el que se encontraba. Y fíjate, me gustó el término que utilizaste como arte anestésico porque sí, precisamente, ¿no? O sea, es pues un arte, un involucro, el hecho de considerar, analizar en tiempo real todas estas variantes que, bueno, pues en cualquier momento se pueden desequilibrar y, bueno, pues suceder algún evento, ¿no? Como decías, es tan específico para cada persona que no es como de, pues esta es la fórmula que todo, o sea que la receta de así. cocina, ponle una cucharada de sal y, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Tiene que ser muy preciso, muy medido. Por eso lo expresaba de esa manera y sí, al menos por la experiencia que yo tengo con compañeros del instituto o amigos médicos, de la importancia de la labor que ustedes desarrollan. O sea, y sí, al menos afortunadamente tengo contacto con muchos médicos y sí me han platicado varias historias que me parece como muy interesantes. Y ahí es a donde me gustaría empezar a llevar la conversación. Casos muy extremos que te haya tocado atender, así que tú digas, ese día lo pasé mal. Sí hay pacientes muy complejos, ¿no? Sí hay pacientes que en mi experiencia he tenido la oportunidad de llevar a cabo en un evento quirúrgico. Ha habido ocasiones que el resultado no siempre es el mejor o el más deseado porque son malformaciones estructurales muy complejas. Por ejemplo, cardiopatías congénitas complejas que obviamente involucran todo el funcionamiento del sistema cardiovascular y con ello el hemodinámico. Pacientes que pues obviamente no responden de manera adecuada a los medicamentos o como se desearía o que por su patología de base, ¿okay?, no permite que se tenga un efecto deseado. Y bueno, hablar de algún caso en específico, la verdad es que en este momento me es difícil, pero sí, o sea, he tenido la experiencia con pacientes muy, muy graves, muy inestables. En el Instituto Código Cerebro, Código Infarto, que son programas institucionales precisamente que se llevan a cabo ahí dentro en el Centro Médico Nacional. Y bueno, que son pacientes que tienen que egresar de la sala de quirófano o de hemodinamia a una unidad de terapia intensiva, por ejemplo, a una unidad de cuidados coronarios para su posterior vigilancia, monitoreo, evolución. Y bueno, también son este tipo de pacientes que en la otra área, cirugías electivas
personas, pacientes sanos, pacientes estables, que bueno, pues termina la cirugía, despierta el paciente y todo sale bien. ¿Cuál sería el paciente ideal para un procedimiento de anestesiarlo? Pero creo que es muy complejo porque es como dices, ¿no? Hay dos partes. O sea, los pacientes que necesitan cirugías por alguna cuestión de enfermedad o de situaciones crónicas y pacientes que son electivos. Exacto. O sea, que van por alguna cirugía estética o porque se necesita cierto... O sí funcional, ¿no? Funcional. Pero, por ejemplo, no es lo mismo sea un paciente que tenga insuficiencia renal crónica que requiera un trasplante renal, que obviamente es un paciente hemodinámicamente lábil, que cualquier cambio en la función cardiovascular involucra la función renal, ¿ok? Y bueno, pues es un paciente mucho más delicado a un paciente que, si bien una cirugía estética, por ejemplo, una rinoplastía, o funcional, cuando se trata de una septoplastía o endoscópica de senos paranasales, pero es un paciente precisamente para una cirugía electiva, preacondicionado, naturalmente, pues vamos a pensarlo así un poco más joven, o bien con alguna valoración por algún médico internista que también en coadyuvancia nos hacemos ayudar de algunas otras especialidades, de tal suerte que el paciente entre a su procedimiento quirúrgico en las mejores condiciones. Yo creo que ha de ser más complejo lo urgente. O sea, definitivamente. De que llegue una urgencia y tienes que ver cuál es su peso, qué es lo que tengo que hacer, todo esto, ¿no? Por ejemplo, en algún centro de trauma, ¿no? O sea, pacientes que son víctimas de cualquier tipo de trauma y que tiene que entrar a cirugía, tenga o no ayuno. El abordaje de la vía aérea es mucho más complejo en ese tipo de pacientes. Pacientes que no están preacondicionados, que son cirugías, ya lo platicábamos, de urgencia, que tienen mucho más riesgo de sangrar durante la cirugía, mucho más riesgo o más bien necesidad de una hemotransfusión, o sea, transfusión de paquetes globulares o cualquier otro hemoderivado. O sea, eso sí involucra mucho mayor riesgo. Me imaginé a alguien, un choque automovilístico, llega, no tienen antecedentes médicos, o sea, solo tienes al paciente inconsciente. ¿Cómo hacen el cálculo en esos momentos? Porque no tienes ninguna referencia salvo lo que está enfrente. Porque eso me imagino que hacer un nivel de estrés fuertísimo. Yo creo que es de los mayores niveles de estrés a los que podría ser sometido tanto el anestesiólogo como el paciente. Porque precisamente no tenemos el antecedente si el paciente tiene alguna enfermedad crónica, apenas podríamos intuir la edad, ¿no? Si es que el paciente está inconsciente, el peso probablemente, la estatura, y pues realmente nos basamos en eso, Cris. En cómo estamos analizando la escena, analizamos el mecanismo de lesión, intuimos probables lesiones que puede tener el paciente de acuerdo al mecanismo, por ejemplo, accidente en motocicleta, automovilístico, caída de un puente. Entonces, de acuerdo al mecanismo de lesión, tú puedes intuir las lesiones o podrías pensar las lesiones que podría llegar a tener el paciente y con base en eso determinar, obviamente, la complejidad, la gravedad y, bueno, pues si requiere un abordaje quirúrgico, el involucro anestésico y, bueno, pues directo a quirófano, ¿no? En su caso. Ahí es donde entra el arte de la anestesia. Sí, o sea, de verdad yo no me imagino tener que estar ante esa situación. O sea, yo me bloquearía para hacer el cálculo, honestamente. O sea, funciono bien ante la presión, pero no así de saber que la vida de la persona que está enfrente depende de mí. O sea, y todavía tener que sentarte a hacer las matemáticas. Por eso eres comunicólogo. Sí, efectivamente. Exacto. Y hablando de esto, por ejemplo, ¿a ti qué te llevó a ser anestesiólogo? Bien, yo francamente quería una especialidad clínica dentro del área quirúrgica. ¿A dónde voy? Las especialidades médicas se dividen en dos grandes áreas, los clínicos y los quirúrgicos, a los que se meten a operar a un quirófano y los que están en hospitalización. Vamos a llamarla así. Entonces yo quería una especialidad que involucrara esos dos mundos. Haces un abordaje clínico con el paciente, farmacológico, fisiológico, pero dentro de quirófano. Entonces creo que combina lo mejor de los dos mundos. A mí me encanta mi especialidad. Otra de las causas por las cuales decidí dedicarme a la anestesiología es porque tienes acceso a cualquiera de las especialidades quirúrgicas. Puedes anestesiar a un paciente de cirugía general, de oftalmología, de otorrino, trauma, de neuro, de cardio. Entonces, precisamente el tener acceso a todas esas áreas, bueno, pues es algo de lo que me llamó muchísimo la atención y bueno, me mantiene satisfecho en el ejercicio profesional. En este podcast nos encanta hablar de mitos y realidades. Ok. Porque creemos que la desinformación es igual o más peligrosa. En el tema de la raquia hay muchas personas que dicen, es que después me duele con el frío o no sé. Cuando cargo algo. ¿Eso es cierto? Qué buena pregunta, porque es bien frecuente. Está la clásica paciente y está bien. O sea, el hecho de que lo pregunten. Es que, doctor, para mi parto me pusieron la raquia y ahora me duele cada vez justo que hace frío, cada vez que cargo algo, cada vez que me acuerdo casi, ¿ok? Cada vez que me acuerdo. Exacto. Es psicológico, entonces. Entonces, aquí la incidencia, y se han hecho estudios, ¿no?
de anatomía precisamente, en los cuales se definió que la incidencia, o sea, la presentación del dolor después de la administración de la raquia o de anestesia neuroaxial estaba mucho más relacionada a la técnica del bloqueo, ¿no? Porque se tienen que atravesar una serie de capas para llegar al eje neuroaxial donde se deposita el anestésico local. Entonces está mucho más involucrada a la técnica y a la colocación del bloqueo que al bloqueo mismo. ¿A dónde voy? Se tienen que atravesar una serie de capas, entre ellas fascias y grupos musculares en la espalda para depositar el anestésico local. Si hay durante la técnica de aplicación se genera inflamación, se genera un hematoma, se genera, que es una colección sanguínea, se genera una cicatrización. Bueno, eso es lo que posiblemente la persona perciba como doloroso después de la aplicación del bloqueo, no la administración propia del bloqueo en la espalda. Es un mito el hecho de decir que por el bloqueo me duele la espalda, pero sí directamente relacionado a la técnica. Yo había escuchado otro que era precisamente de las alergias. Una vez me dijeron, no, es que no me pueden anestesiar porque soy alérgico al huevo o al marisco. Ok. Entonces yo, quizás sí, pero no sé. Pero de verdad, y yo dije, bueno, pero la verdad no es que sé. ese sí es realmente un mito. O sea, no hay una relación directamente proporcional que si eres alérgico a tal alimento, no te pueden anestesiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un inductor anestésico que sí es pues como guarda un símil con la albúmina del huevo y que probablemente a los pacientes que son alérgicos al huevo sí tenga una reacción cruzada y podría llegar a presentar una reacción adversa, una reacción alérgica, pero no pasa más nada. Si el paciente lo refiere, como el paciente que refería al ser alérgico a las sulfas, se utiliza otro antibiótico. En este caso se utiliza otro inductor anestésico y no pasa más nada. O sea, sí se puede. O sea, Sí, por eso depende de cada persona. por eso depende específicamente de la persona, de la cirugía, de la complejidad, de todos los variantes y factores que ya platicábamos. Sí es cierto que a unas personas les hacen algunas anestesias y otras no, o sea, sí, es cierto que puede ser que seas más susceptible a una que a otra. ¿Te refieres al efecto que podría llegar a generar? O sea, también el clásico que hemos escuchado es que, doctor, a mí me ponían y no me hacía la anestesia. Así es. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, pues tendríamos que estar ahí para identificar cuál fue la causa por la cual no se llegó al efecto deseado. Esto sucede con mayor incidencia en la aplicación de la anestesia neuroaxial, raquia, que los pacientes refieren que no me hacía, o sea, no tenía un efecto deseado y yo seguía sintiendo dolor después del bloqueo. Bueno, pues probablemente no fue una dosis efectiva o no se administró el medicamento en el espacio anatómico donde debió haber sido administrado o probablemente hay alguna alteración anatómica que impidió que llegara el medicamento precisamente al sitio anatómico deseado. Entonces existe una serie de variantes o bueno, también la aplicación de la técnica que no fue la efectiva, también existe. Entonces hay una serie de variantes que tendríamos que analizar específicas para cada caso y determinar cuál fue el motivo por el cual el bloqueo no fue exitoso o no fue suficiente. La parte psicológica también influye en esto, que te haga o no te haga. No necesariamente porque cuando se administra un bloqueo efectivo, los efectos prácticamente son inmediatos. Ya platicábamos, podemos administrar aparte del bloqueo medicamentos vía endovenosa para disminuir la ansiedad del paciente y entonces el paciente esté sedado, respirando por sí solo, con un poquito de oxígeno adicional a través de una cánula nasal, pero con el efecto del bloqueo neuroaxial y la pasa súper bien en la cirugía. Sedado, tranquilo, pero bueno, limitamos también esa parte, ¿ves? Entonces, ¿cómo tenemos que abocarnos y atender todas las áreas del paciente de tal suerte que el procedimiento anestésico y quirúrgico sea lo más seguro posible, lo más cómodo inclusive para el paciente? Hay veces que hasta música les ponemos. Sí, eso estaría bien padre. Bueno, si me llegan a operar en algún momento, bueno, ya veré yo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo inicié el programa diciendo que a mí solo me habían anestesiado para extraerme las muelas. Ok. O sea, obviamente se duerme esa parte, pero porque yo siento que parezco ardilla, los cachetes súper hinchados, ¿no? ¿Por qué esa sensación? Tras la administración de un anestésico local, que es lo que colocan los odontólogos precisamente para la exodoncia, o sea, la extracción de los piezas dentales, uno de los efectos de los anestésicos locales es la disestesia, un término médico que significa que aunque tú toques esa parte, percibas, tienes dormido para limitar el dolor, bueno, pues existe una percepción aberrada de la región anatómica donde fue administrado el anestésico. Entonces, por eso percibes eso que estás como súper inflamado, como que tienes la boca chueca y que está completamente deforme, normal, ¿no? Quizás. porque está literalmente dormido el nervio que inerva precisamente esa pieza dental
mental para que tú no tengas dolor, pero también se modifica la propiocepción. O sea, el hecho de si tú cierras tus ojos y elevas tu brazo, sabes que tienes elevado el brazo, aunque no lo estés viendo. Eso se llama propiocepción. Y uno de los efectos de los anestésicos locales es bloquear también ese mecanismo. Entonces, esa es la causa por la cual tú percibes eso. O bueno, los pacientes podrían llegar a percibirlo. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste. ¿Cómo se selecciona la anestesia general y local? Porque, o sea, a veces te van a hacer un procedimiento en una parte en específica y se decide aplicar anestesia general. ¿Cuál es el criterio? Obviamente hay criterios médicos, hay criterios fisiológicos, pero lo más importante es que todo se individualiza al paciente. ¿Okay? A sus necesidades particulares. No es lo mismo anestesiar a un paciente para una endoscopía, que es un procedimiento ambulatorio, que para una cirugía cardiovascular. Entonces se individualiza al estado clínico del paciente, a las necesidades del paciente, al tipo de cirugía, a la duración de la misma. Y bueno, obviamente tenemos estándares generales que, por ejemplo, para una rinoplastía, pues se administra anestesia general balanceada. Pero habrá quien diga, no, a este paciente conviene más por su estado físico administrar anestesia total endovenosa, que ya es otra variante de la anestesia, pero bueno, también genera un involucro fisiológico diferente. Pero justamente, o sea, respondiendo a la pregunta se individualiza el tipo de paciente y el tipo de cirugía. ¿Cómo es la recuperación postoperatorio? O sea, ¿cuánto tiempo tardan en recuperarse los pacientes del sueño profundo o dependiendo de la anestesia? ¿O cuál es el efecto? Porque yo me acuerdo de un video que vi. Okay. De una chica que estaba despertando, pero se veía muy como, somnolienta. Somnolienta. Ajá. Y entonces era como que, ay, hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero se veía así. Entonces, ¿cómo son los efectos? ¿Qué llega a percibir el paciente después de una anestesia? Bueno, pues justo, ¿no? Sueño, confusión, somnolencia, obnubilación. Muchas veces para el paciente pasan solamente 5 minutos, ¿no? Percibe como que sucedieron unos cuantos minutos desde que recuerda que tenía sueño y se quedó dormido hasta que ya está en sala de recuperación. Y una pregunta muy frecuente es, ¿a poco ya me operaron? ¿No? Y eso es una de las ventajas de los medicamentos anestésicos actuales, que simulan un sueño muy, muy parecido al fisiológico, o sea, al sueño que a todos nos da en la noche. Y esa es una de las ventajas, justo, ¿no? Que limitamos la ansiedad del paciente de tal suerte que simulamos que durmió como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, justamente son esos efectos. ¿Cuánto tarda? Más o menos. Términos generales, entre 45 minutos, 1 hora, entre que el paciente está todavía somnoliento y ya despierta de ese plano. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, se individualiza el tipo de paciente, a la duración de la cirugía, todo ese involucro. ¿Alguna vez alguien expresó y me llamó mucho la atención que decía, no, pues es que, o sea, imagínate, te relajas tanto que pueden suceder algunas acciones fisiológicas, ¿no? Como casi que hacerte del baño durante la operación, y ya me pareció muy raro, o sea, de entrada, porque yo le decía, pues es que por eso te piden ayuno, supongo, ¿no? O sea, o no sé, ¿sí puede llegar a suceder que se llegue a relajar tanto el cuerpo que suceda algo así? Sí puede llegar a suceder y ha sucedido. O sea, que no tengas control de esfínteres, así. Sí. Por ejemplo, cuando se somete al paciente a anestesia regional, pues sí, literal, hay un término médico que se llama simpaticolisis, que es que nosotros en el sistema nervioso central tenemos 2 sistemas de regulación, simpático y parasimpático, y cuando uno predomina por sobre el otro, entonces predominan también los efectos fisiológicos que ese sistema regula. Entonces, por ejemplo, el control de esfínteres, al dominar el sistema parasimpático, pues queda abolido. Entonces sí, puede llegar a suceder, y ha sucedido, que las pacientes sometidos a un bloqueo neuroaxial hacen del baño, ¿no? Okay. Y sí, es cierto. No es la mayoría de los casos, porque justamente ya lo comentabas, Cris. La mayoría de los pacientes para cirugías selectivas pues llegan en ayuno. Afortunadamente no sucede, no es muy frecuente. Pero sí, respondiendo puntualmente a la pregunta, sí ha sucedido. Ok, yo creí que era un mito. Bueno, al final son cosas que no afectan a tu salud, y pues si acaso se sentirá extraño, supongo, saber qué sucedió, ¿no? Exacto. La verdad es que el paciente ni lo percibe ni lo recuerda. No, pero si se lo dicen, es como que, ay, ¿en serio? Bueno, yo me
imagino. Si me pasa a mí, qué oso. Pero bueno, es algo tan natural y fisiológico que bueno. ¿No? No sé, es que justo cuando me platicó eso mi amigo fue como de verdad yo nunca me hubiera puesto a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay gente que le es importante eso. Sí. Vemos mucho, sobre todo en las películas o series americanas, esta parte de que te ponen como una mascarilla nasal y el cuenta de atrás para adelante y demás. Al menos yo las personas que conozco generalmente se les ha administrado la anestesia vía intravenosa. Comentabas al inicio que sí hay tanto inhalado como intravenoso. ¿Cuál es la diferencia o por qué se aplica? ¿Tiene que ver con las guías de tratamiento o por qué se elige una u otra? Sí, bueno, la verdad es que lo que vemos en las películas pues está lleno de mitos. Ahí sí son mitos. De ficción. Sí, claro. De ficción y bueno, pues le tienen que dar como cierta, no sé, como va dirigido a un público en específico y le tienen que dar cierta emoción y todo ese cierto impacto. Sin embargo, la inducción ya sea inhalatoria o endovenosa se define o se decide de acuerdo al procedimiento. Normalmente utilizamos una vía inhalatoria cuando requerimos que la inducción anestésica sea, por ejemplo, cuando los pacientes no tienen accesos vasculares o pacientes pediátricos. ¿Okay? Que no se les puede colocar un suero. Cuando ya se tiene un acceso endovenoso o intravenoso, que es exactamente lo mismo, preferimos la inducción endovenosa, pero asistida precisamente con la mascarilla que platicabas, con oxígeno adicional, ¿okay? Porque el consumo de oxígeno en ese momento que el paciente está entrando en un plano anestésico es mucho mayor y requiere un aporte adicional. Entonces, eso que tú ves en las películas de que le ponen la mascarilla y cuente hacia abajo, está bien para Hollywood, pero no sucede siempre así. Okay. O sea, se le coloca oxígeno y se le explica, o yo les explico a los pacientes, vas a percibir un sueño cada vez más profundo, primero relajante, después cada vez más pesado y profundo, hasta que se quedan completamente dormidos. Y 5 minutos después despiertan. Y exacto, 5 minutos, ¿ya me operaron? No, pues ya te operaron. Ah, perfecto, gracias, ¿no? No esperes eso, Chris, cuando si es que te van a operar de algo, que 10, 9, 8. Más que esperarlo, creo que mucha gente tiene esa expectativa. Uh-huh. Y entonces es como para desmentir eso de no necesariamente sucede así. Y como dices, probablemente la mascarilla ni siquiera tenga que ver con eso, es más con el oxígeno, pero pues sí, vas con una idea equivocada generalmente. No, y se vale pensarlo, ¿no? Porque nos han adiestrado tanto a que así sucede. Se podría llegar a ser, no pasa nada, pero no es lo más frecuente. Ahora, también yo recuerdo que hace poco vi una noticia donde se hizo una operación a una persona, bueno, una operación específicamente en el área del cerebro, pero que estaba consciente y que incluso le pidieron hacer una actividad, no recuerdo exactamente cuál, pero ¿qué sucede en esos casos? O sea, ¿sí se da? Y si sí, ¿cómo lo logran? Porque a mí me parece literalmente de película ese tipo de cosas. Fíjate, Chris, aquí la audiencia va a decir, eso yo lo vi en Doctor House o alguna serie, ¿no? ¿Y qué pensarías? Ay, eso es hollywoodense o es de película. Y no, aquí sí vamos a decir que es completamente cierto. Lo hemos hecho en el Centro Médico Nacional, se hace frecuentemente y precisamente es un abordaje neuroquirúrgico para resolver alguna condición que lo amerite, pero el paciente se encuentra consciente. Obviamente se colocan campos estériles y el paciente en una posición sedente, o sea, sentado en la mesa quirúrgica, y precisamente se mantiene en un plano anestésico, una sedación o pseudoanalgesia, porque se administran medicamentos a través de un catéter endovenoso que le quitan el dolor, lo mantienen en un plano anestésico intermedio, es decir, ni tan dormido como para que tenga depresión respiratoria, pero no tan despierto para que se mueva. Es un plano anestésico intermedio y aquí el efecto es que pueda responder ante un estímulo externo. Por ejemplo, una pregunta. Se le pide al paciente que haga alguna actividad sencilla, que mueva alguna extremidad, que diga si tiene dolor, que responda a alguna pregunta que él conoce, por ejemplo, su nombre o su edad. Y sí existe y ese es el efecto que se desea. Ahora, no sé si me estoy yendo por otro lado, pero yo escuché en algún momento que el cerebro no siente dolor. O sea, cuando te duele la cabeza, dice lo que te duele es porque está inflamado y pega con el cráneo. Digo, no sé si esté en lo correcto. Completamente. ¿La sedación es para no sentir dolor a la hora de abrir el cráneo? ¿Cómo es eso? No te equivocas, Clau. O sea, la manipulación del tejido cerebral no genera un estímulo nociceptivo, es decir, no genera dolor. La manipulación del tejido. Pero si se requiere administrar medicamentos potentes, analgésicos potentes de tipo opioide para la incisión, ¿no? Para el abordaje en piel, la craneotomía, o sea, literalmente
remoción de la bóveda craneana, la incisión sobre ciertas membranas que se encuentran por encima del cerebro que lo recubren y lo protegen, y bueno, pues el mantenimiento del plano anestésico como coadyuvancia a un inductor anestésico. Pero sí, estás completamente en lo cierto. Arte anestesiológico. Sí, es que de verdad a mí me parece increíble. Es súper impresionante, Cris. Clau, perdóname que te interrumpa. El hecho de ver al paciente sentado, vamos a llamarlo tan coloquial, con el cerebro al aire, obviamente en un ambiente controlado y estéril, pero el paciente hablando. Es impresionante, Cris. Y ahí, por ejemplo, ¿qué tanto hay que trabajar con el paciente? Porque, o sea, si me dices, te van a abrir el cerebro y tienes que estar despierto y contestando preguntas, yo diría, oye, no, duérmeme porque yo no quiero vivir eso. No quiero ver. Exacto, es como, para mí sería muy impresionante cómo trabajar con un paciente así, porque creo que ha de ser, o sea, desde el convencimiento del explicarles el por qué, que esa sería mi otra pregunta, ¿por qué se tiene que hacer de esta manera? Se tienen que evaluar las funciones cerebrales superiores, motoras y sensoriales en un tiempo real para evaluar con ello la efectividad y la objetividad del procedimiento neuroquirúrgico. Ese es el objetivo por el cual el paciente se tiene que mantener en ese estado. No todas las cirugías se llevan a cabo de la misma manera, ya lo platicábamos previamente, pero el abordaje psicológico también es determinante en este tipo de procedimientos. El hecho de que se preacondicione al paciente al tipo de procedimiento al cual va a ser sometido y el efecto que podría llegar a tener. De verdad, o sea, esto sí me genera un impacto. Un impacto grandísimo. O sea, sí, solo, o sea, obviamente lo ve uno en las películas y en las series y dices, exagerados, ¿no? Pero pensar que, y sobre todo que dices que se hace de manera frecuente, es como frecuente. Qué raro. Imagínate estar ahí. Ahí te va otro ejemplo que seguramente no lo conocías, pero es igual de impactante. Imagínate que el paciente está en un plano anestésico tan profundo que la función de su corazón y sus pulmones lo haga una máquina, el corazón permanezca abierto y detenido para sustituir, por ejemplo, una válvula cardíaca, y después el paciente, posterior a la derivación cardiopulmonar, que es esta máquina que suple la función de oxigenación y de bombeo de sangre oxigenada a todo el cuerpo. Después del evento de derivación, vuelva a latir ese corazón ya con una válvula cardíaca sustituida y se vuelvan a retomar las constancias vitales en ese momento. Imagínate qué impacto tiene para... Eso es más increíble aún. No lo imagino, digo, hay que ser un expertise en eso, pero cuando es un trasplante de corazón... Exactamente, un trasplante de corazón. Imagínate igualmente lo importante que es el trabajo en coadyuvancia, el equipo quirúrgico con los anestesiólogos, de tal suerte que literalmente como si fuera una pieza de un carro, ¿no? Le quitas un corazón y le pones uno nuevo de otro paciente que lo donó y que ese corazón comience a latir en un cuerpo nuevo. De verdad que la medicina es maravillosa y es una gran oportunidad de ver todo lo que podemos avanzar cuando se encamina el conocimiento a un buen punto. A un buen punto, exactamente. Y lo más increíble es que el paciente despierta 5 minutos después, ¿no? Obviamente en este caso una terapia intensiva. Sí, claro. ¿No? Después de su evolución, de su vigilancia, de observar que las constantes vitales estén en rangos óptimos, adecuados, que el corazón esté funcionando adecuadamente. Y bueno, pues para el paciente va a ser, ok, ya me operaron, pues gracias, ¿no? Que te graben toda tu operación y ver todo lo que hicieron en tu cuerpo. De hecho, en algunos casos sí, pero en operaciones menores, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando le quitaron a mi hermano le quitaron el apéndice, que sí le dieron así como su grabación de... Sí, tu disquito, mira, aquí estás tú por dentro. Pero no, supongo que no es en todos los casos. No en todos los casos, pero sí, por ejemplo, casos que se utilizan para exposición en congresos, algún caso que tenga alguna condición didáctica particular o específica de importancia, de conocimiento para investigación, o bien, ¿no? Cirugía laparoscópica, que en la mayoría de las ocasiones, y también como argumento médico legal, se utilizan o se graba la cirugía precisamente para el conocimiento del equipo. No sé si tú quisieras agregar algo más que no hayamos tocado. Al final, pues, desconocemos mucho del tema. Cris, Clau, bueno, primero agradecerles la oportunidad y creo que si tuviera que agregar algo más sería... Ya lo platicamos, sin embargo, ahondar un poquito más en el hecho de que el desconocimiento y la incertidumbre siempre generan miedo. ¿Miedo para quién? Para el paciente. Entonces, creo que parte de la práctica médica profesional involucra también el hacer saber al paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, el hecho de que no porque se le vaya a administrar algún tipo de anestesia, de los que ya platicamos, significa que él deba percibir o tener miedo acerca del mismo. Creo que el hecho de hacerle sentir cómodo, confortable y, bueno, pues explicarle lo que va a percibir
a lo que va a ser sometido, siempre tiene un efecto mucho más positivo. Y bueno, pues limitar o eliminar todos estos mitos y pues justamente efectos que no deseamos, precisamente para lograr una seguridad clínica con el paciente. Perfecto. Y también destacar que pues ha avanzado mucho. Exacto, ha avanzado muchísimo el abordaje. Confíen en sus médicos. Hay que confiar. Y sobre todo seamos honestos porque de eso dependerá mucho la actividad que ustedes desarrollan. Definitivo, es súper determinante. Bueno, doctor Ángel Basurto, muchas gracias por acompañarnos, estar aquí y hablarnos sobre este tema tan interesante e importante. Claudia, Cris, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias. Fue un episodio muy esclarecedor y sobre todo un gusto compartir la cabina con usted y con Clau. Gracias, Cris, igualmente. Gracias. Y bueno, a ti que nos escuchas, gracias por estar aquí y quedarte hasta el final. Yo soy Claudia Mejía y me acompañó Cristian Ortiz. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. Salud, turismo, cultura, Deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.